Bien, retomamos entonces ahora, después de que ustedes han analizado este primer video en que hemos visto acerca o conversado acerca del incumplimiento, el primer requisito de la indemnización, y en cuanto al tipo de obligación incumplida y a la gravedad del mismo o de la misma. Pasemos ahora al segundo punto, que es analizar el perjuicio. Les decía yo que este es un gran tema, y no se han escrito muchos libros en materia de responsabilidad civil, son enfocados en esto, en el perjuicio. Desde ya hacemos una primera advertencia de orden terminológico, ¿ya? Por si esta pregunta apareciera después en un control. ¿Hablamos de perjuicio o hablamos de daño? En términos de modernas tendencias, se tiende a hablar de daño. Pareciera ser más comprensivo tanto del daño que afecta a la persona en su ser como de aquel que efectivamente se irroga sobre su patrimonio, se afecta su patrimonio. Sin embargo, históricamente, vamos atrás un poquitito, por eso he puesto aquí evolución, el perjuicio se utilizó por la doctrina para hablar siempre del daño patrimonial, generalmente en sede contractual, ¿ya? Y por eso hemos puesto esta expresión de perjuicio ahora, pero teniendo presente esta advertencia, que podríamos llegar a hablar de perjuicio y de daño de manera sinónima con el tiempo, ¿ya? Pero en principio, perjuicio a lo patrimonial, daño a lo que va más allá del patrimonio. Ahora, ¿por qué decimos evolución? Porque en esto también hay mucho que decir respecto a qué se ha considerado daño, hasta dónde ha abarcado el daño, qué límites pueden darse, qué requisitos debe cumplir, qué daños son indemnizables. Hay varias preguntas que en el fondo se han ido discutiendo a lo largo del tiempo. Sin perjuicio nosotros de conversar y de lo que hemos visto ya en clases anteriores, en cuanto a que hoy día hay daños que nosotros efectivamente hace unos 30 años, unos 40 años atrás, no imaginábamos que podían ser daño. ¿Ah? Hoy día ustedes lo pueden experimentar en cosas cercanas, por ejemplo, como con sus mascotas. ¿Ah? Hay una preocupación especial hoy día por los animales, en circunstancias que antes esas situaciones no se daban. Si, por ejemplo, alguien tenía un perro, el perro estaba fuera de su casa y si ladraba o si quedaba solo, no había gran problema en la comunidad. Pero hoy día la comunidad, por ejemplo, siente que puede haber daño o abuso incluso de los animales, ¿ah? Abandono, que son situaciones que nosotros no pensábamos que podían ser protegibles 30 o 40 años atrás, pero hoy día sí son protegibles. Hoy día es protegible la imagen, la reputación de las personas, su historia personal, ¿ah? Son cosas que de alguna manera han ido evolucionando. Bien, entonces aquí nos deberíamos remontar nosotros al inicio un poco de los ordenamientos jurídicos. Pensemos nosotros, los mismos romanos ya contemplaron en materia de responsabilidad contractual el tema del daño como efectivamente un perjuicio sufrido, pero un perjuicio sufrido generalmente al ámbito patrimonial, que es donde se da la gran primera división del daño. ¿Ah? Esa gran primera división es qué es lo indemnizable. En un comienzo solo fue indemnizable lo que nosotros hoy día conocemos como daño patrimonial. No era indemnizable algo que nosotros hemos conocido ya en la actualidad como daño moral y más hoy día preciso, daño extrapatrimonial. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque, en primer lugar, siempre existió una especie de corriente, sobre todo el ser humano, pensemos en el sujeto de la Edad Media, donde la espiritualidad tenía una fuerza importante. ¿Ah? Era una época teocéntrica, todo era en torno de Dios, y por eso el hombre vivía dividido, y lo vive también hoy día, pero bueno, eso algunas opiniones disidentes, entre materia y espíritu. Si por lo tanto
había efectivamente una afectación en el plano patrimonial del sujeto, era sí indemnizable. Pero si había una afectación en el plano moral, en el plano de los sentimientos, en el plano de la afectación psíquica, entonces en ese caso eso no era indemnizable. Y durante mucho tiempo se mantuvieron dos razones para decir por qué no era indemnizable. La primera de ellas era que era inmoral resarcir daños de orden psicológico. ¿Por qué? Porque claramente se decía que la parte espiritual del hombre no tenía valor. ¿En qué sentido? Que no era medible en ese sentido. Las personas tenían un daño generalmente atribuible a Dios. ¿Ah? Si la persona moría, si la persona se accidentaba, si experimentaba un daño en el orden moral, era una prueba de Dios. Seguramente esa corriente no ha sido olvidada. Muchas de las pruebas que enfrenta el ser humano no son tomadas como un elemento divino, sino que hoy día se están tomando como elementos humanos. Una persona muere no porque haya sido la voluntad de Dios, sino que una persona muere porque hay alguien que se ha equivocado. Hay una negligencia, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva, no era procedente indemnizar el daño moral. Y la segunda objeción que se da para la indemnización del daño moral es que si ya llegamos a la conclusión que se debe indemnizar, ¿cómo medimos ese daño moral? Es un punto, es cierto. ¿Cómo mido yo el dolor de perder a alguien? Alguien perdió a la mamá. No es tan fuerte como perder a un hijo. Y entre perder a un hermano y perder al papá, hay una diferencia de intensidad como para decir, este vale más que el otro. Entonces, frente a este problema, que era la imposibilidad de medir el daño, digamos, fue frecuente la idea doctrinaria de que no era indemnizable entonces el daño moral. Y así pasó por mucho tiempo hasta que, en definitiva, tanto las corrientes psicológicas que fueron influyendo en cuanto a que el hombre en sí mismo tenía, el ser humano, tenía un valor y por lo tanto esa integridad exigía que en caso de una afectación moral se repararan esos daños. Bueno, el punto es que empieza, obviamente, una tendencia de decir el daño moral debe ser indemnizado. Yendo a nuestro país el daño moral comienza más o menos a ser indemnizado jurisprudencialmente a principios del siglo XX. Ya hay una sentencia por allá por 1902 que en materia extracontractual, no contractual, en materia extracontractual permitió la indemnización del daño moral. Pero tengámonos ahí un momento porque la idea era efectivamente irnos a este primer elemento, es decir, el perjuicio o daño y qué daño es indemnizable. Ahora, la pregunta que viene a continuación, siempre dentro del daño, de la evolución del daño, es ¿a qué punto hemos llegado hoy día en la indemnización? Pero teniendo presente, mejor dicho, en cuanto al daño, ¿a qué hemos llegado como daño, a entender como daño? Esta distinción que hemos hecho entre materia patrimonial y extrapatrimonial marca el inicio. ¿Por qué? Porque si bien al comienzo ambos conceptos estaban separados, daño moral, daño patrimonial, la evolución marca que hoy día tenemos una asimilación bajo el concepto de daño. Y esto se basa en un principio. Primero, ya lo hemos dicho antes, el principio de neminen laedere. ¿Qué significa? Significa no dañar a otro.
primera cosa. Y luego el concepto de la dignidad humana que exige que en caso de que se inflinja un daño al ser humano, este debe ser reparado en su integridad. Así lo dice por lo demás la Constitución, que nuestra Constitución actual, que señala que hay protección de la integridad física y psíquica de toda persona. Así lo dice el artículo 19, número 1, cuando señala que la Constitución asegura a todas las personas tanto la vida como su integridad física y psíquica. Entonces, teniendo presente este principio del no dañar a otro y este principio de la reparación integral, tomen nota de estos dos principios, es que se llega entonces a una evolución del daño hoy día bastante amplia. Casi toda afectación, tanto de lo físico como de lo psíquico, tiene que tener reparación. Bien, entonces dejemos hasta ahí este primer punto de la evolución para comenzar después a analizar ahora el tema del concepto. ¿Qué debemos entender por